Hermano Giovanni, buen día, ¿cómo están? A los que no he saludado. Una nueva escuela dominical. ¿Este es de ahora o es de la semana pasada? ¿No? ¿Es de ahora? ¿No? ¿Es de ahora? Ah, lo dejaste tú ya, perfecto. Mejor preguntar. Estuvo mal la pregunta, ¿cierto? Tendría que haber asumido que estaba todo perfecto, por último, no me la tomaba. Bien, estamos nuevamente en esta serie de estudios de eventos futuros que hemos llevado ya durante varias semanas, meses quizás ya, y nos estamos acercando al final. Y una de las cosas que hablábamos, ¿cierto?, esta semana en una reunión particular, tenía que ver precisamente con cómo nosotros a veces vamos entendiendo los eventos futuros, cómo a veces nos interesamos en el libro de Apocalipsis o en profecías y a veces no somos capaces de relacionar o aplicar a nuestra vida lo que significa o lo que van a significar esos eventos y qué cosas deberían movilizar de nuestro actuar corriente hoy. Entonces la semana pasada el estudio terminó, no sé si se acuerdan, pero contemplando una escena gloriosa, el trono celestial, ¿ya? El hermano Josué hablaba de los 24 ancianos, ¿se acuerdan o no? Que representaban la totalidad del pueblo redimido y hablaba de los 4 seres vivientes, cierto que iban a estar y que estaban adorando ahí sin cesar al Cordero. Entonces, si bien es cierto, la semana pasada en el estudio uno podía impresionarse con la majestad del cielo, lo que estaba viendo Juan, también al final, hermano Josué confrontaba a los hermanos con una gran verdad. Y él decía, si de verdad anhelamos contemplar la gloria de Dios, lo que estaba viendo Juan, lo que vamos a presenciar nosotros en el cielo, ¿cómo no vivir hoy día en santidad? Decía. ¿Por qué no vivimos hoy día en santidad? Y se planteaban 4 preguntas que debían resonar y que nos deberían seguir resonando hasta el día de hoy. Y la primera era, si tanto deseas ver la gloria de Dios, ¿por qué no vives en santidad? Si tanto deseas ver la gloria de Dios, ¿por qué no oras? Si tanto deseas ver la gloria de Dios, ¿por qué no escudriñas las Escrituras? Si tanto deseas ver la gloria de Dios, ¿por qué no amas a su iglesia? ¿Ok? Y habían algunos versículos ahí. Y era un llamado profundo, no solo a estudiar escatología con la mente, sino que tratar de vivirla con el corazón, tratar de aplicarla y rendir nuestras vidas a eso que nosotros estamos aprendiendo hoy día en estos estudios. Entonces, hoy día vamos a llegar al capítulo 6 ahí de Apocalipsis, ¿ok? Y aquí va a ocurrir algo que es tremendo, porque finalmente el mismo Cordero que estaba en la lección pasada siendo adorado, el mismo Cordero que iba a tomar el libro sellado, dice que va a comenzar a abrir los sellos, la palabra de Dios. Y aquel que había sido humillado hasta la muerte, ahora tenemos que imaginarlo y verlo como ese ser único, poderoso, que va a estar en el trono, va a estar entronizado, listo ¿para qué? Para juzgar, ¿ok? Estamos en ese momento. Y esto nos va a mostrar 2 cosas. Primero, que el mismo Cristo que salva hoy, y lo va a seguir haciendo, es también quien va a juzgar. La Biblia nos va a mostrar que no hay otro nombre bajo el mismo cielo que pueda juzgar. Y segundo, vamos a ver que los juicios que veremos no son castigos ciegos ni productos del caos o de la improvisación. Ya el plan divino está escrito, la Biblia lo muestra claramente en su palabra y va a ser este plan ejecutado, implementado, perfectamente controlado desde el mismo cielo. Es decir, la adoración celestial y la ejecución de los juicios no van a estar en ningún caso desconectados. Este Cristo que va a estar siendo
exalzado, ¿cierto? Y que va a estar recibiendo su adoración, es el mismo que está conectado con este Dios poderoso que va a estar juzgando a la humanidad. Entonces son dos caras de la misma moneda que tienen que ver con los soberanos del Cordero. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Joanita, Julio, que vienen llegando, no se han perdido nada todavía. Hoy vamos a entrar en el terreno de los sellos y de las trompetas, ¿ok? En el libro de Apocalipsis aparecen los sellos, las trompetas, también las copas, etc. Pero hoy día vamos a ver el terreno de los sellos y las trompetas, que son juicios que se van a ir mostrando en el libro de Apocalipsis, juicios para la humanidad, juicios que van a irse realizando de manera progresiva, que van a ser cada día más severos, cada vez más severos, y que van a anticipar lo que también hemos escuchado y conocemos como el tiempo de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo Dios advierte, cómo Dios disciplina, cómo Dios juzga a una humanidad que hasta ese momento va a continuar siendo rebelde. Hoy tenemos una humanidad rebelde. Hoy seguimos rechazando el llamado de Dios en el tiempo donde podemos decir que el llamado de Dios es a través de la gracia. Porque en este tiempo de tribulación, en este momento de la humanidad, donde Apocalipsis, a través de lo que vio Juan y lo que nos relata en la Biblia, va a ser un tiempo terrible para la humanidad. Y dice que va a ser incluso un tiempo donde el Señor va a permitir que haya salvación. Y es increíble porque alguien podría decir, pero bueno, entonces a lo mejor no es tan importante hoy día, porque si va a haber en esos 7 años todavía espacio para la salvación, bueno, a lo mejor ese es el momento donde yo me voy a convencer realmente de que necesito de Dios, o qué tan verdadero o qué tan real es ese Dios que toda la vida he escuchado y que a lo mejor todavía no ha sido capaz de penetrar mi corazón y recibirle. Pero hoy día es cuando el llamado del Señor es a través de la gracia, es con amor, es un llamado al arrepentimiento. En el futuro, la salvación va a costar un precio. Van a ser decapitados, van a ser muertos las personas que quieran recibir a Cristo. Entonces, es una advertencia. Vamos a ver en este estudio la advertencia, la disciplina, un Dios que va a estar juzgando a la humanidad, pero también cómo estos juicios van a invitar al arrepentimiento y van a revelar más aún la santidad y justicia del Señor. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos a pedir al Señor entonces que nos conceda el poder recibir su palabra, temblar ante lo que Él nos va a plantear el día de hoy y al mismo tiempo tener un corazón lleno de esperanza para saber que Él reina hoy con poder y que Él vendrá muy pronto. ¿Ok? Entonces, preciso en ese contexto donde entre nuestra lección de hoy, que vamos a ver los sellos y las trompetas, que nos muestran cómo Dios va a comenzar a desatar sus juicios progresivos, uno tras otro, sobre un mundo que le ha dado la espalda. ¿Ok? No es todavía el juicio eterno, falta todavía para eso. Ustedes van a empezar a escuchar cómo son estos juicios, qué va a significar cuando se abra el primer sello, qué va a significar cuando suene la primera trompeta o cuando suene la cuarta trompeta. Y van a darse cuenta que cada uno de estos juicios van a ser cada día más extremos, pero aún así dice la Biblia que el tiempo del juicio final no va a haber llegado todavía. Va a haber algo cada vez peor para esta humanidad. Somos, en el mundo, somos 8.000 millones de personas. ¿Usted ha pensado en eso? Nosotros en Chile somos 20 millones. ¿Cuánto es 20 millones dividido en 8.000 millones? Un porcentaje muy bajo. Somos muy poquitos. Hoy día somos acá pocos. Pero los juicios del Señor dice que van a alcanzar cuando Él habla de 1/4 de la población va a ser aniquilada con cada uno de esos sellos, cada uno de esos juicios. Tienen que pensar que van a ser muertos en el mundo 2.000 millones de personas. ¿Se imagina algo así? Hoy día nos alertamos y nos impactamos cuando existen muertes de... Escuchar hoy día que hubo un accidente y que murieron 20 personas para nosotros es una tragedia tremenda. Ni hablar de lo que puede significar una muerte de 100 personas, 1.000 personas, pero 1 millón de personas.
¿10 millones de personas? ¿100 millones de personas? ¿1.000 millones de personas? ¿2.000 millones de personas? De eso estamos hablando. Este Señor, que en la anterior lección que veíamos con Josué, veíamos, ¿cierto?, en el trono que va a estar recibiendo adoración, es el mismo que se va a levantar posterior a eso para emitir los juicios. Entonces, para poder introducir e integrar un poquito en qué momento estamos, ya pasó el arrebatamiento, ¿ok? El arrebatamiento de la iglesia es el primer evento que tiene que venir pronto. La esperanza bienaventurada, antes que se desate el juicio del Cordero, lo que estamos estudiando acá, mediante los sellos aquí en Apocalipsis 6, van a ocurrir eventos que son fundamentales, que van a marcar el inicio de este fin. Y si bien Apocalipsis no menciona directamente acerca del arrebatamiento, muchos teólogos entienden que obviamente este ocurre antes del capítulo 6. ¿Basándose en qué? En pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, ¿cierto? Pasajes como 1 Corintios 15, 52, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, en lo que dice Tito 2, versículo 13, llama la esperanza bienaventurada. Muchos consideran, hermanos, que cuando Apocalipsis 4, versículo 1, se oye la voz que dice, sube acá, a Juan, que representa simbólicamente ese arrebatamiento de la iglesia, seguido por una visión celestial que viene ahí en el capítulo 4 y 5. Entonces, lo primero tenemos que entender que ya el arrebatamiento de la iglesia ocurrió, ¿ok? Y segundo, que estamos en un momento donde Juan ve el trono de Dios, la semana pasada se hablaba de eso, y el Cordero empieza a desatar los juicios. Y antes de que comiencen los juicios sobre la tierra, Juan tiene acceso a una visión del trono de Dios. Él está viendo el trono de Dios, rodeado de gloria, poder y majestad, dice. Allí contempla que el Cordero es el único digno de tomar el rollo y abrir sus sellos. Apocalipsis 5:9 dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces esto revela que Cristo es quien va a desatar los juicios del fin. Y lo hace, ¿por qué? Porque tiene absoluta autoridad, porque por su obra redentora, y como comentaristas como Pentecostés lo dicen, los sellos serán abiertos para que las porciones sucesivas de la revelación de Dios para lo futuro puedan manifestarse. Esa es la antesala, ¿ya? Y por último, tenemos entonces el arrebatamiento de la iglesia, tenemos entonces el trono de Dios, el Cordero que va a estar desatando los sellos, y en la tierra, en el tiempo de la tribulación que comienza inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, en esos 7 años paralelos, tenemos que entender que va a comenzar a formarse un escenario político global tras este arrebatamiento. Entonces, mientras Juan observa el cielo, en la tierra comienza a configurarse un nuevo orden mundial. En ese momento estamos. Siguiendo las profecías de Daniel, capítulo 2 o capítulo 7, se anticipa el surgimiento de un sistema donde 10 naciones o 10 reinos van a formar el último imperio antes del regreso de Cristo. ¿Ok? Daniel 2, ¿se acuerdan? Describe una estatua con pies de hierro y barro cocido. Bueno, símbolo de la fragilidad que va a tener esta unidad de estos reinos o naciones. Y también Daniel 7 va a presentar una bestia terrible, que se acuerda que tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, de la cual va a surgir un cuerno pequeño que va a derribar 3, en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, y que eso iba a simbolizar y simboliza el anticristo. ¿Ok? Entonces, lo que vemos acá es que tiene que haber una reconcentración de naciones en la tierra en el tiempo de tribulación, que va a constituir la forma final del cuarto imperio mundial. Esto va a finalizar porque Cristo, este imperio formado acá en la tierra, va a ser herido por la piedra, dice la Biblia, Cristo en su segunda venida, ahí en Daniel 2:35. Entonces, este imperio que va a estar acá en la tierra, posiblemente una confederación geopolítica, económica de carácter europeo, global, es el escenario donde
el anticristo en ese momento se va a elevar, va a aparecer. ¿Ok? Entonces estamos hablando de el arrebatamiento de la iglesia, primer evento. Tenemos la visión de Juan, Cristo en el trono, ¿cierto? Siendo exaltado y preparando también el momento para desatar los sellos, ya que en la tierra hubo un escenario geopolítico bastante particular, donde se van a juntar, ¿cierto? 10 reinos, va a haber un gobierno global y va a aparecer, se va a manifestar este anticristo para tener el control político total. ¿Ok? Entonces, en ese momento de tribulación es que la Biblia habla de estos juicios, que van a venir juicios, los juicios de los sellos, de las trompetas y también de las copas. Los juicios de Apocalipsis son sucesivos, progresivamente más severos. Apocalipsis 6 al 8 va a mostrar los juicios de los sellos. Juicios que van a desatar guerras, hambre, muerte y señales cósmicas. Después vienen los juicios de las trompetas, que son intervenciones directas y sobrenaturales con carácter claramente judicial y público. Y por último, los últimos juicios, que se llaman los juicios de las copas, ahí en Apocalipsis 16, son juicios que van a estar muy concentrados, que van a mostrar la ira total de Dios y final de Dios sobre este mundo rebelde. ¿Ok? De ese momento estamos hablando. Entonces, antes de los juicios, la Biblia nos reveló 2 escenas. Contrastes en el cielo, adoración, vamos a estar allá en el cielo. Aquellos que vamos a ser arrebatados, que depositamos hoy día nuestra fe en Cristo, no vamos a estar en la tierra, vamos a estar en el cielo, adorando al Cordero, adorando su autoridad soberana. Pero en la tierra, dice la Biblia, que va a haber confusión espiritual, que se va a reorganizar políticamente el mundo y va a haber un surgimiento, el surgimiento de un engañador que va a querer imitar al Dios que nosotros creemos hoy día. Entonces, tampoco hay que entender que la gente en ese momento va a estar en un caos total, porque no es un caos sin sentido. Es algo que el Señor ya estableció, que la Biblia nos dice que va a suceder, y el cumplimiento exacto de lo que aparece en la Biblia se va a dar, porque fue anunciado siglos antes, en Daniel, en Mateo 24, en Primera Tesalonicenses, en el mismo libro de Apocalipsis. La historia no avanza hacia un azar, no van a ser eventos que se van a dar uno sobre otro sin ningún la Biblia nos dice que cada uno de estos eventos bien organizados, sin nada de azar, va a ser un avance hacia el trono cuando finalmente venga el Señor a reinar a la tierra. Entonces, Apocalipsis 6, los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. El texto acá inicia destacando quién abre los sellos. ¿Quién abre los sellos? El Cordero, Cristo mismo. Y esto es clave porque todo lo que va a acontecer acá en la tierra va a estar bajo el control soberano de Jesús. Nada va a ocurrir fuera de su autoridad. Y fue el único, la Biblia nos dice que en Apocalipsis 5:9, el único hallado digno de abrir el libro. Los sellos entonces son juicios divinamente ordenados. El caballo blanco, primer sello, Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Surge un jinete, montando un caballo blanco, con un arco pero sin flechas, y se le da una corona, y sale venciendo y para vencer. Simboliza conquista y falsa paz. No representa a Cristo, pues Cristo es quien, ¿qué está haciendo Cristo? Abriendo el sello. Entonces no es Cristo, no es este jinete el que sale Cristo, sino este jinete imita la figura del verdadero Mesías, pero es una parodia satánica del Salvador, porque el caballo blanco representa el inicio de la falsa paz mundial promovida por el anticristo. Ahí en Daniel 9:27. Entonces, marca la aparición de este caballo blanco, marca el comienzo del periodo de la tribulación, en el cual el mundo creerá haber encontrado ¿a quién?
a un Salvador, finalmente a su Salvador político. Y algunos eruditos dicen que este es el anticristo presentándose como un líder mesiánico para ofrecer unidad y paz global. Ryrie dice, el arco sin flechas denota una conquista sin guerra inicial, una diplomacia engañosa. Y Matthew Henry dice, ve este primer caballo como la falsa prosperidad de los hombres que buscan victoria sin Dios y una aparente victoria ante el desastre que ha acontecido. Segundo sello, Apocalipsis 6, versos 3 y 4. Salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un caballo rojo, como la sangre. Su jinete dice que tiene poder para quitar la paz y promover violencia y guerra. Entonces va a representar guerra, va a representar derramamiento de sangre global. Después de la falsa paz inicial, el mundo va a empezar a entrar en conflictos armados, violencia generalizada, y este segundo sello va a romper la ilusión de paz instaurada por el primer jinete. Es la fase de la guerra mundial y violencia social. El mundo que estaba confiando en un gobernante falso se va a comenzar ahora a desgarrar en guerras internas. La espada simboliza el caos civil. Tercer sello, el caballo negro. Versículos 5 y 6. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro va a simbolizar que en ese momento, ese juicio va a traer escasez sobre la tierra. El jinete porta una balanza que simboliza el racionamiento de alimentos, ¿ok? Hambre global, entonces, el trabajo de un día apenas va a alcanzar para tener algo de pan en ese momento. La guerra va a producir crisis económica, inflación, desigualdad social. Van a haber productos de lujo, pero van a haber una marcada injusticia social. Este sello va a representar la desintegración económica del mundo. Imagínense, la iglesia fue arrebatada, el mundo con un nuevo liderazgo en tiempo de tribulación, viviendo una aparente paz, con un líder, con un nuevo poder político, geopolítico, 10 grandes potencias unidas, pero van a empezar a venir tragedias ante este mundo que aparentemente, después de todo lo acontecido en el mundo, van a sentir que van a encontrar la paz a través de ese líder que está imitando a Jesucristo. Pero viene un cuarto sello. Jesucristo va a abrir un cuarto sello y es el caballo amarillo. Versículos 7 y 8, miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. En este sello van a morir más de 2.000 millones de personas para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color amarillo en el griego acá es cloros, que es un color verdoso, que sugiere descomposición. El jinete acá es la muerte y el Hades lo sigue. Representa una muerte masiva por guerras, por hambre, pestilencia y violencia natural. Se calcula la muerte de la cuarta parte de la población mundial con este cuarto sello, juicio enviado a la tierra por nuestro Señor. El resultado acumulado de los primeros sellos es conquista, es guerra, es hambre y culmina en destrucción. Cada vez los juicios van a ir empeorando la situación acá en la tierra. Para aquellos que no creyeron en el Señor y que van a estar expectantes y tratando de encontrar algún significado a lo que está pasando en esta visión de Juan que deja acá en Apocalipsis. Aquí se revela el juicio directo de Dios sobre la vida humana. Quinto sello, los mártires bajo el mar. Versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Juan ve las almas de los mártires clamando justicia. Dice que están bajo el altar, indicando sacrificio y entrega. Este sello representa el clamor de los santos perseguidos. No se trata aún de venganza, sino de la
de la espera que están teniendo ellos, ciertos pacientes, de este juicio final. Están en medio de este sufrimiento durante la tribulación, porque sabemos que va a haber persecución extrema en esos tiempos para aquellos que se digan ser creyentes, aquellos que se arrepientan. En ese momento dice la Biblia que va a haber una persecución intensa y extrema durante este tiempo de la tribulación, que les va a costar la vida, que se van a convertir en mártires después del arrebatamiento. El juicio aún no ha terminado. Los mártires deben seguir esperando la consumación por el sacrificio de sus vidas. El clamor de los santos muestra que el cielo no es indiferente al sufrimiento que va a estar pasando en la tierra, pero el tiempo aún no va a haber llegado cuando el juicio final con el Señor se acerque a la tierra. Sexto sello, empiezan a haber cataclismos y temores universales. Versículo 12 dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y los reyes de la tierra se escondieron diciendo: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Llega este sexto sello, y como es un terremoto, ocurre una oscuridad solar, la luna se pone roja, caen las estrellas, se desplazan los montes e islas. Ya, llegó el momento que los poderosos, ¿cierto?, los hombres de ese momento, se vuelvan a Dios, ¿o no? Pero lo único que va a hacer la humanidad en ese momento va a reconocer la ira del Cordero. La ira del Cordero. El sexto sello anticipa el juicio final. Es la respuesta al clamor de los mártires, el anuncio de la ira divina. El universo mismo responde al llamado del juicio. Hay juicios cósmicos. Son el preludio del regreso de Cristo. Ya viene el Señor a la tierra. Por primera vez en la historia el hombre reconoce la ira de Dios, pero aún así, viendo todo lo que va a estar pasando, la humanidad no se va a arrepentir y no se va a volver a Dios. Cuando la paciencia divina se agota, ni los reyes ni los esclavos pueden resistir. La ira del Cordero es justa y temible. Entonces, tenemos esta primera serie de juicios que son llamados los juicios de los sellos. Pero Apocalipsis capítulo 8 nos muestra también que van a continuar de manera sucesiva y seguida más juicios a esta humanidad que va a estar viviendo este tiempo de 7 años llamado el tiempo de la tribulación. Después del silencio en el capítulo 8, los juicios del Cordero avanzan en intensidad. Si los sellos llegaron para sacudir la tierra en ese momento, ahora se prepara el mundo para recibir los juicios llamados los juicios de las trompetas. Otra serie de juicios que van a venir a sacudir la tierra porque van a estremecer los cielos. Cada toque de trompeta, dice la Biblia, aquí en Apocalipsis, va a anunciar una nueva fase de juicios sobre un mundo que va a estar endurecido. Aún viendo todo lo que está pasando, el mundo va a estar endurecido. Y van a ver de estas trompetas 4 primeras. Las 4 primeras trompetas que van a ser tocadas van a afectar la creación, van a afectar la tierra, van a afectar el mar, van a afectar los ríos y van a afectar los cielos. Así van a ser estos 4 juicios que van a venir relacionados con las 4 primeras trompetas. Y van a venir 3 últimas trompetas llamadas los ayes. ¿Ya? ¡Ay! Los ayes. Van a afectar directamente a la humanidad, a las personas. Va a haber sufrimiento espiritual, va a haber sufrimiento físico sin precedentes y, como dice Apocalipsis 8:6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Las trompetas son los instrumentos de Dios para preparar el escenario de la manifestación final del reino. Cada toque en ese momento va a revelar el deterioro progresivo del mundo sin Dios. Las primeras 4 trompetas, juicios sobre la naturaleza. La primera trompeta, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde.
Este primer toque de trompeta trae destrucción sobre la vegetación. Y es una escena semejante a las plagas de Egipto que veíamos ahí en Éxodo 9. Representa la devastación completa del ecosistema terrestre. Los animalistas, no son los animalistas, los de la naturaleza, ¿cómo se les llama? Los ecologistas, ¿ya? Los ecologistas que el hombre idolatró siempre, hasta hoy día de hoy, se idolatra la naturaleza. Todo eso va a explotar de un momento a otro y se va a convertir en un instrumento de juicio de Dios. Se va a devastar completamente el ecosistema terrestre a través de la destrucción completa de la naturaleza. Este juicio literal sobre la tierra, no hay indicios textuales del simbolismo, porque la tercera parte sugiere un castigo parcial. Dios todavía va a seguir enviando sus juicios, pero no va a ser el juicio total y final. Él lo va a hacer sobre la tercera parte, dice acá. Por algo va a estar restringido en su ira total. Dios comienza entonces con esta primera trompeta a remover las bendiciones básicas del hombre. El alimento, la estabilidad, y ahora produce un caos ecológico que va a marcar el resto de la tribulación. El juicio sobre la tierra muestra que confiar en los recursos naturales hoy, imagínense en ese tiempo, versus confiar en Dios, no va a tener ningún parangón. Cuando el hombre se gloría en los frutos de la tierra y olvida al dador, Dios puede en un instante convertir lo verde, ¿en qué dice la Biblia? En cenizas. La proporción de 1/3 que indica Dios acá que va a juzgar, significa que va a seguir dando oportunidades de arrepentimiento el Señor, aún en ese tiempo, dice también Pérez Millo. Vamos a la segunda trompeta, versículo 8 y 9 ahí del capítulo 8. Segunda trompeta, juicio sobre el mar. Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Segunda trompeta, juicio sobre el mar. Algo como un meteorito, una masa ígnea cae en el mar, dice, causando la muerte de una tercera parte de las criaturas marinas y la destrucción de las naves del mar. El mar, fuente de vida, fuente del comercio, se va a convertir en ese momento con esa segunda trompeta sonada en fuente de muerte. Es juicio contra el orgullo humano y su sistema económico. Juicio literal sobre los océanos, una posible colisión cósmica o fenómeno natural de origen divino. El impacto sobre el mar es una herida directa a la economía global. El lenguaje es literal, no simbólico. ¿Por qué? Porque va a ser una catástrofe marina real. Dios va a usar en ese momento los elementos para quebrar la autosuficiencia del hombre. Imagínense, el mundo en ese momento, el mar destruido también, no van a quedar naves, no va a estar ninguna opción de hacer algún tipo de transporte marítimo para la economía. Cuando el comercio del mundo se convierte en su Dios, el Señor va a golpear en ese momento a ese ídolo del comercio y de la economía. Tercera trompeta, juicio sobre los ríos y fuentes, versículos 10 y 11. Cayó del cielo una gran estrella. El nombre de la estrella es Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Dice que una estrella ardiente, quizás un cuerpo celeste, va a caer sobre los ríos y las aguas del mundo se van a convertir en aguas amargas y venenosas. El juicio va a afectar el agua dulce, indispensable para la vida. El ajenjo, que es una planta amarga, simboliza el dolor y la amargura del pecado. Juicio sobre las fuentes de agua simboliza también la contaminación moral y espiritual del mundo. La amargura de las aguas refleja la amargura del corazón humano. Cuarta trompeta, juicio sobre los astros. Capítulo 12, versículo 12 del capítulo 8. Fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, y no hubo luz en la tercera parte del día,
Va a haber un oscurecimiento parcial del firmamento. Se reduce la luz solar y lunar en 1/3. Dios va a alterar los ciclos naturales de luz y oscuridad, símbolos del caos moral y espiritual del hombre. Este juicio literal va a afectar cuerpos celestes y también puede simbolizar la pérdida de la guía espiritual de muchos de ellos. El cosmos refleja la ira divina. Incluso el sol obedece al juez del universo. Jeremías dice, este juicio anticipa el caos total que caracterizará el fin de los tiempos. Y dice que acá en el versículo 13 hay un interludio. El ángel va a clamar 3 veces ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta. Un ángel va a proclamar 3 ayes, anunciando que los próximos juicios van a ser aún más terribles y directamente ahora ya no sobre la naturaleza, sino que ahora sobre los hombres. Los próximos 3 juicios van a venir directamente sobre los hombres. El mismo cielo advierte al mundo, lo peor está por venir. El Dios de misericordia aún avisa antes de castigar. Sus ayes son advertencias, no burlas. Las últimas 3 trompetas son juicios demoníacos y finales. La 5ª trompeta, primer ay, langostas del abismo, dice Apocalipsis capítulo 9. Y vi una estrella que cayó del cielo, y se le dio la llave del pozo del abismo, y del humo salieron langostas, tenían por rey a Abadón, Apolión. Dicen que una entidad espiritual va a abrir el abismo y va a liberar seres demoníacos descritos como langostas. Ubican las langostas. Langostas deformes que van a atormentar a los hombres durante 5 meses. Este juicio espiritual, que es como una tortura demoníaca sobre los impíos de ese momento, dice que Dios va a permitir que las fuerzas del mal atormenten a la humanidad incrédula. La estrella caída representa a Satanás o un ángel caído. Las langostas simbolizan demonios reales liberados temporalmente. Esto es una invasión demoníaca literal, no una metáfora. El tormento de las langostas va a demostrar la realidad del juicio espiritual. El límite de 5 meses muestra que aún en ese tiempo la soberanía de Dios va a estar incluso sobre estos demonios, que le va a permitir solo 5 meses. Pero ¿se imagina 5 meses? Este ay revela el infierno anticipado sobre la tierra. Cuando los hombres rechazan la gracia de Dios, Dios les permite probar el poder de las tinieblas que escogieron. Las langostas no tocan a los sellados de Dios, la protección divina sigue siendo total. 6ª trompeta, segundo ay, ángeles del Éufrates. Apocalipsis 9 del 13 al 21 desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. 4 ángeles caídos son liberados con un ejército de 200 millones, plagas de fuego, humo y azufre, y causan muerte de una 1/3 parte de lo que restaba de la humanidad. Juicio físico y espiritual combinado. El infierno está desatado en la tierra. Demonios comandando una fuerza destructiva real. El Éufrates simboliza el límite histórico entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Estos juicios ya comienzan cada vez más a abrir el camino para la batalla final de lo que será el Armagedón, el retorno de Cristo a la tierra. El número masivo indica fuerza demoníaca, no un ejército humano, sino que el propósito no es aniquilar, sino que en ese momento es llamar al arrepentimiento. 7ª trompeta, tercer ay, el reino de Cristo proclamado. Del verso Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El toque final trae una plaga, no trae una plaga,
sino una proclamación celestial. El reino de Cristo se ha establecido. Los 24 ancianos adoran, los cielos se abren y el arca del pacto aparece en el templo celestial. El significado de esto es el anuncio del reino milenial y del inicio del juicio final sobre los impíos. Dios asume públicamente el trono del universo. La séptima trompeta marca la transición entre el juicio y la restauración, el comienzo visible del reinado de Cristo. Presenta el regreso de Cristo y la destrucción de las fuerzas de Armagedón. No es solo un sonido, es la voz del reino anunciado. Las trompetas revelan santidad y la paciencia de Dios. A pesar del dolor, el propósito siempre ha sido llamar al arrepentimiento, pero el corazón humano sigue endurecido, dice Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El juicio no cambia el corazón, solo la gracia lo hace. Hoy es tiempo de arrepentirse, en el tiempo de la gracia, en los tiempos de juicio será tremendamente difícil acercarse a Dios y volverse a Dios. Estos juicios nos enseñan a temer al Señor, a valorar su misericordia, a prepararnos para el toque final, cuando el reino será plenamente suyo. Hemos recorrido entonces los juicios de la tribulación. Faltan los juicios de las copas, faltan aspectos que vienen en... ¿Cuántas sesiones más deben quedar? ¿Unas 3 más? Unas 3 sesiones más. Faltan. Pero hemos recorrido un camino majestuoso desde la semana pasada, solemne, ¿cierto? Hemos visto cómo Dios, el soberano, en su santidad perfecta, va a comenzar a desatar los juicios sobre la tierra. Primero dijimos los sellos, luego las trompetas y finalmente las copas, cumpliendo su promesa, ejecutando su justicia y revelando su gloria ante esta humanidad que en tiempo de tribulación va a continuar siendo una humanidad rebelde. Cada juicio va a recordarnos que nada escapa al control del Cordero, que no son simples catástrofes, que no son simples accidentes, que no va a ser un caos total de un día para otro, sino que van a ser actos santos, actos ordenados, actos que van a ser dirigidos desde el trono celestial por aquel que fue inmolado. Cristo no es solo el Salvador que murió por nosotros, también, como hemos visto hoy, es el juez justo que abrirá el libro y ejecutará una sentencia divina, pero terrible, en contra de esta humanidad que le ha dado la espalda. Apocalipsis 5, 12 y 13. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El creyente que contempla entonces estas escenas no debe temer al juicio, porque nosotros no vamos a pasar por estos juicios. Si usted reconoció a Cristo como su Salvador personal, no va a estar viviendo, ni debería temer por estos juicios que van a ser tremendos, horribles, sino debería adorar hoy día al juez. Porque mientras el mundo va a estar recibiendo la ira, la iglesia, que ya va a haber sido arrebatada antes de estos eventos, porque Pablo lo recuerda así, 1 Tesalonicenses 1:9, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. A Jesús que nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros, los redimidos. No seremos partícipes de estos juicios. Por más que nos signifique estar, ¿cierto?, sorprendidos con la furia y con lo terrible que serán, nosotros no seremos partícipes de los juicios. Seremos testigos de la justicia y victoria final del Cordero. Cuando comprendemos lo que vendrá sobre la tierra, la rebelión, el dolor,
la blasfemia, el rechazo del corazón humano, incluso pasando todo eso a Dios, debiera crecer en nosotros esta reacción de asombrarnos ante la santidad de Dios. Todo lo que Él hace es justo, aún su ira es santa, necesaria y perfecta, y también tener una gratitud sublime por la cruz. Gratitud por la cruz. Cuando más entendemos el juicio venidero, más comprendemos el valor infinito que tuvo la gracia que nos salvó en esa cruz. Si Cristo no hubiese tomado nuestro lugar, nosotros estaríamos condenados a pasar por esos años de tribulación, recibir esos juicios y vivir ese tiempo terrible de la ira de Dios. Pero acá hoy día nosotros somos llamados, y lo decía nuestro hermano Josué la semana pasada, tenemos que tener ese deseo de purificar nuestro corazón. Purificar el corazón del creyente. Debemos llevarnos a vivir una vida en santidad, de reverencia, misión. Si tanto deseas ver la gloria de Dios, decíamos la semana pasada, vive en santidad. Hebreos 12:14, hoy es el tiempo de la gracia, mañana vendrá el día de la ira, y entre ambos tiempos está el llamado del Evangelio, ven Cristo hoy. Vamos entonces a orar para finalizar. Padre bueno, gracias Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Qué importante, Señor, para cada uno de nosotros es poder, a través de la escatología, del estudio de los eventos futuros, poder mirar hacia ese futuro descrito en tu palabra y poder desafiarnos, Señor, a cambiar nuestro presente. Padre, gracias te damos por las familias que están acá, por aquellos hermanos que, pudiendo comprender, a lo mejor no la totalidad de los eventos descritos, pero pudiendo, Señor, entender que ese juicio, que serás tú desatando tu ira sobre esta humanidad rebelde, nos debiera, sin duda, Señor, llevar a poder transformar nuestra forma de pensar. Señor, humillarnos ante tu persona, un Dios justo que nos llamó con amor. Que en este tiempo de gracia hemos podido llegar hacia ti, Señor, a reconocer que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Y que gracias a eso, Señor, seremos arrebatados cuando tú vengas por tu iglesia. Y no viviremos este tiempo terrible, pero existe gente que aún no te conoce, personas que no han escuchado de ti, personas que sí están condenados a pasar por ese tiempo de tribulación. Padre bendito, danos la posibilidad de poder, aún hoy día, a través de nuestra iglesia, a través de nuestras vidas, Señor, llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no te conocen. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo de escuela dominical. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.